Una de las canciones que más me gusta de la música cristiana es de Roberto Orellana. A mí me gusta mucho la música de Roberto Orellana. Y la canción dice: todo el mundo quiere la paz, pero viven en las guerras cada día más. Hoy vamos a hablar sobre los pacificadores. Dice Mateo capítulo 5, verso 9. Busque por favor Mateo 5, 9. Danielito, también cuando yo lleve 35 minutos a partir de este momento, me prendes la luz allá para yo saber, porque yo sé que me voy a emocionar con este tema y la cosa va a ir para largo. Entonces queremos abarcar solo 40 o 45 minutos. ¿Tienen Mateo 5, 9? Amén. Vamos a leerlo todos juntos, todos los que tengan ahí su Biblia. 1, 2, 3. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué es un pacificador? Un pacificador es un procurador de paz, es alguien que procura la paz. No es un pacifista. Todos los cristianos somos pacifistas, ¿verdad? A ver, ¿cuál de aquí está de acuerdo con la guerra? Nadie. ¿Cuál de aquí está de acuerdo con los pleitos? Nadie. ¿A cuál le gusta cuando entre pandillas se matan? Nadie. Somos pacifistas. Todos los cristianos somos pacifistas por naturaleza. Y los ticos más que ninguno. Hay alguna otra papa podrida por ahí, ¿verdad? Que anda volando bala, pero de los 5 millones de ticos que somos, bueno, de gente que vive en este país, tal vez 100,000 son los que están haciendo tortas. Los otros 4.900.000 estamos en contra de todo lo que se llame violencia. Entonces, no está hablando aquí Jesús de pacifistas, está hablando el maestro de pacificadores, que no son gente que está básicamente en contra de la violencia, sino gente que procura la paz, que hace la paz. Ahora bien, ¿qué me dice el texto? Veamos un poquito qué es lo que exactamente dice el texto. Siempre recuerde esto, hermano. Quiero aprovechar para hacer un comercial teológico. Siempre hay dos formas de estudiar la Biblia. Una es usando un método deductivo, o sea, usar deducciones. ¿Qué es eso? Es que yo leo el texto, ¿verdad? Y yo deduzco en mi cabeza, digo, mira, ve qué interesante, lo que yo siempre había pensado. Eso es deductivo, eso es que yo saco conclusiones según mi propia interés. Y está el método inductivo. Inductivo es cuando a uno lo inducen a algo. Entonces, el método inductivo es cuando yo leo el texto y dejo que el texto me hable a mí sin mis pensamientos preconcebidos. ¿Ves? Entonces, no son mis ideas puestas en el texto, sino que es el texto capturando mis ideas. Así es como debemos leer la Biblia. Entonces hoy vamos a hacer ese ejercicio en el caso de Mateo 5.9. Mateo 5.9, ¿qué es lo que me dice Mateo 5.9? Bienaventurados los pacificadores. Para poder entenderlo un poquito mejor, voy a decir lo que no dice. No dice aquí, hágase pacificador para que Dios lo ame. No lo dice. No dice, hágase pacificador para que usted agrade a Dios. Tampoco dice eso. Y usted dirá, qué extraño, no es eso. No, no es eso. Cuando usted, les recomiendo a todos que en la página de internet de la iglesia están todas las predicaciones que hemos hecho acerca de las bienaventuranzas. Y Mateo 5, empezamos las bienaventuranzas con una escena muy interesante. Jesús está
en un lugar donde hay una cantidad enorme, enorme, enorme de personas. Y de esa cantidad de gente que está ahí alrededor de Jesús, están haciendo muchas cosas. Unos están conversando, otros están comiendo, otros están yendo al baño, otros están durmiendo. Y Jesús los deja y se va hacia el monte. Imagínense aquí el prado, todo el mundo abajo y Jesús se sube a la montañita, algo así. Jesús sube a la montañita y entonces los discípulos ven que Jesús va hacia la montañita y ellos van detrás de él. ¿Por qué? Porque los discípulos son diferentes a la multitud. La multitud está metida en sus asuntos. Los discípulos están detrás de Jesús todo el tiempo porque quieren estar con él. Ellos ni sospechaban que Jesús iba a empezar a predicarles. Ellos solo querían estar con él. Usted es un discípulo de Jesús. ¿Usted sabe cómo es un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús es alguien que quiere estar con Jesús, que quiere pasar tiempo con Jesús, que su pensamiento y su corazón son de Jesús. El resto es multitud, están pensando en negocios, en propiedades, están pensando en trabajos, en cosas, y casi nunca tienen tiempo para Jesús. Y Jesús, cuando ellos llegan y están a su alrededor, Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Y cuando empezó a enseñarles, empezó a decirles, yo me imagino que en forma de suspiro, porque es como cuando uno ve que algo es muy bueno, ¿verdad? Y uno, por ejemplo, le pasa algo bueno a un hijo de uno. ¿A cuántos les agrada que le pasen cosas buenas a sus hijos? Por cierto, allá está mi hijo atrás, para los que no lo conocen. Ese macho guapo que se parece mucho a mí. Por eso es guapo. Él es Brandon, mi hijo. El padre se alegra cuando le pasa algo bueno al hijo. Entonces Jesús, algo así como que se alegra de que hay gente así en el mundo, él empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu. Es como si Jesús suspirara y dijera, qué dichosos los pobres de espíritu. Pero él no dice, hágase un pobre de espíritu para que sea dichoso, sino que él ve entre toda la gente que hay ahí y ve a unos que son pobres de espíritu y él dice, ese grupito de ahí, los pobres de espíritu, qué dichosos. Es diferente. Porque el Sermón del Monte, queridos hermanos, no es un mapa para llegar a Dios, sino más bien un espejo donde el Hijo de Dios se ve reflejado y ve lo que Él es. Un pobre de espíritu es una persona que ha reconocido que de sí mismo no tiene nada que ofrecerle a Dios. Y ha reconocido su indigencia espiritual y sabe que de ninguna manera sus actos, sus buenas acciones, sus buenas obras lo acercarán a Dios, sino que la única oportunidad que tiene es que Dios tenga misericordia de él, se acerque a él, le tienda la mano y lo saque de su miseria. Ese es un pobre de espíritu. Cuando usted piensa que usted es muy carga y que usted puede ganarse el favor de Dios con obras, con acciones, usted está equivocado. No es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Son aquellos que reconocen su dependencia total y absoluta de Dios. Y así es como se entra al reino de los cielos. Hasta que uno no reconoce su miseria humana, que el pecado lo separa de Dios y que no hay forma de acercarse a Dios si no es por medio de Jesucristo, hasta que uno no lo reconoce no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo allá en San Juan capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo. Y en San Juan 1:12 el mismo apóstol Juan explica, a todos los que le recibieron, hay un acto de mi voluntad de recibir a Cristo después de que yo reconozco mis pecados. Dice, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A veces pensamos que todos somos hijos de Dios, pero no. San Marcos capítulo 16, verso 16 dice que todos somos criaturas de Dios.
Pero San Juan 1:12 dice que cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ahora somos hechos hijos de Dios, transformados. La misma palabra dice, pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Y este Sermón del Monte, Jesús nos va llevando como en un ascenso, son escalones. Los pobres en espíritu es la entrada al reino de los cielos. Luego están los que lloran. Y estos que lloran no son los llorones, ¿verdad? Usted sabe que hay gente llorona, que llora por todo, ¿verdad? Yo conozco gente que usted la vuelve a ver y se pone a llorar, ¿verdad? Es dramático a veces. No, Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de una persona como el apóstol Pedro, que estando en el patio de la cárcel, cuando estaban ahí maltratando a Jesús, se cumplió la promesa que Jesús le dijo: Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro jamás se lo imaginó, él nunca creyó que eso fuera posible, él nunca creyó que él podía dejar a Cristo. Pero estaba ahí en el patio y una muchacha se arrimó y dijo: hey, ¿usted andaba con él? No, para nada. Y otro que estaba por ahí le decía: ¿usted andaba con él? Que no. Y a la tercera, otro vino y le dijo: ¿verdaderamente usted andaba con él? Porque usted habla como ellos. Y Pedro empezó a maldecir: ¡qué madre, que esos chavalos! Y palabrotas, ¿verdad? Pedro no era tico, pero me imagino todo lo que dijo, porque la Biblia dice que con juramentos, que lo que significa son palabrotas, dijo: yo no le conozco. Y cantó el gallo. Y Pedro se acordó. Cuando él se dio cuenta que le había fallado a Cristo, ¿qué hizo Pedro? ¿Alguien se acuerda qué hizo Pedro? Salió y lloró amargamente. A esos son los que se refiere los que lloran. A los que cuando se dan cuenta que le fallaron a Dios, lloran, porque les duele fallarle al Señor. Aquí hay algo para pensar. Si usted peca y no le duele fallarle a Dios, usted tiene que revisar su conversión. Porque el que ha nacido de nuevo, inmediatamente que peca contra Dios, siente en su espíritu la constricción, el dolor profundo de fallarle al Señor. Los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, son los que quieren hacer la voluntad de Dios. Y los misericordiosos son los que, entendiendo la misericordia de Dios para con ellos, tienen misericordia de los demás. Y todo eso, hermanos, está más ampliado en los estudios bíblicos que hemos puesto en el WhatsApp y también en la página de internet, en la página de Facebook. Ahí usted puede verlos con más detalle, no se los pierda, está muy, muy, muy explicadito, gracias a Dios. Y llegando a este punto, usted puede ver que he dejado una por fuera porque quiero explicar la posición que tiene esta bienaventuranza en el Sermón del Monte. ¿Alguien recuerda cuál es, y les doy permiso de que vuelvan a ver sus Biblias, cuál es la bienaventuranza que precede a la bienaventuranza de los pacificadores? ¿Cuál es? Los de limpio corazón. Esta la estudiamos el jueves, hizo 8 días y está también ahí en Facebook. Hermanos, un pacificador, quizá el requisito indispensable es que es de limpio corazón. Y hermanos, ser de limpio corazón es una consecuencia de haber encontrado a Cristo. Recuerde que el Sermón del Monte no es un mapa para llegar a Cristo. El Sermón del Monte es una descripción detallada de cómo son los hijos de Dios. Los hijos de Dios que alegran el corazón de Dios. Entonces, usted piensa, por ejemplo, yo tengo una hija que habla inglés y es mi sueño dorado, hablar inglés algún día.
Viera los enredos que hago yo. Ay, es una maravilla. Pero cuando yo veo a Yasmín hablando inglés, yo digo, wow. Aquel machillo que está atrás habla inglés también. Y a veces se pone a hablar inglés y a mí se me cae la baba. Y yo digo, dichosos los que hablan inglés. ¿Cierto? ¿Han oído cantar a Ricardo Rodríguez? El hermano Ricardo Rodríguez. Es un dominicano. Óigalo. Cuando yo oigo cantar a Ricardo Rodríguez, se me cae la baba. Yo digo, dichoso, ¿cómo es que puede cantar así, verdad? Es tan lindo. Dios, a él no se le cae la baba, pero él se queda mirando y dice, ¿cómo me alegra el corazón? Dichosos, qué carga los hijos míos que son pobres en espíritu, que lloran por el pecado, que tienen hambre y sed de justicia, que son misericordiosos, que tienen un corazón limpio y que son pacificadores. Él no está diciendo, todos vengan y háganse así. No, él lo que está diciendo, esto es lo que yo espero de ustedes. Ustedes tienen por mi Espíritu Santo la capacidad de ser así. Qué lindo los que sí me dan pelota. Qué lindo los que sí oyen mi voz y me hacen caso. ¿Cómo se alegra uno cuando un hijo le hace caso, cierto? Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Todos los cristianos tenemos el potencial para ser pacificadores. Pero recuerde que tenemos una lucha con la carne. La lucha está entre la carne y el espíritu. Y los dos se oponen. El espíritu quiere, la carne no quiere. Y entonces la carne jala y el espíritu empuja y ahí vamos. ¿Cuándo aprenderemos que necesitamos darle todo el espacio al espíritu? Ser gobernados por el espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es que a esta carne le gustan muchas cosas. Y a algunas personas su carne le gusta gritar. ¿Conocen ustedes gente a la que su carne les gusta gritar? ¿Conocen algún gritón? Yo conozco varios gritones. A la carne le gusta maldecir. Algunos deseos de la carne son orgullo, vanidad, arrogancia, prepotencia, narcisismo. Son deseos de la carne. Yo no aguanto nada. Si a mí me tocan, me conocen, van a saber quién soy. Hay un insoportable en la Biblia que se llama Labán. No, Labán no. Acuérdeme, Tita, si se acuerda. Este hombre dijo, escuchad mujeres y ahorita me acuerdo el nombre, dijo, que un joven mataré por mi golpe y 2 si alguien me hiere. Fíjate qué clase de arrogancia. Era tal su arrogancia que él decía, si alguien me golpea, se muere. Oiga, se muere, es lo que él estaba diciendo. Y si alguien me hiere, el que me hirió y alguien más se muere. Qué arrogancia. Así somos muchas veces. Si me toca, si me dice, yo le contesto. Si me insulta, lo dejo como nuevo, valiendo nada. No me provoquen, y así, y así, y así es el corazón del hombre. Pero Dios dice, qué dichosos los que procuran la paz. El texto me dice a mí eso. Y lo segundo que me dice el texto es que para el resto del mundo será evidente que yo soy un hijo de Dios cuando procuro la paz. Por eso dice, serán llamados hijos de Dios. Este texto es como aquel texto que está en Hechos, donde dice que los cristianos, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía.
el texto lo que me está diciendo es, los pacificadores, como procuran la paz y la gente lo ve, serán llamados hijos de Dios. La gente los va a reconocer como hijos de Dios. De modo y manera, hermano, que si somos cristianos y somos chichosos, refunfuñones, petulantes, prepotentes, narcisistas, regañones, gritones, insolentes, insultantes, no estamos reflejando a Cristo. Estamos muy lejos de reflejar a Cristo. ¿Por qué son necesarios los procuradores de paz? Que los cristianos pongamos la barba en remojo y viendo las instrucciones del Padre le hagamos caso. Porque el mundo está lleno de pasiones. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 4 y verso 1. Santiago 4:1 dice, una preguntita, muchachos, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Alguien contésteme, ¿de dónde? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es que estamos llenos de carnalidad y nos cuesta vivir en paz porque los deseos de la carne nos están ganando. En la Biblia hay 3 tipos de paz en general. La primera y la más importante es la paz con Dios. A esa la llamo yo paz vertical. Porque nuestro pecado nos separa de Dios y solamente a través de Jesucristo, recibiéndolo como Señor y Salvador y dueño de nuestra vida, podemos quitar la barrera de separación que hay entre Dios y nosotros. Por eso Romanos 5:1 dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted deposita su fe en Cristo y ahora tiene paz con Dios. Antes de eso, usted es una criatura que va por el mundo y no está en paz con Dios. Porque el pecado ha hecho una separación insalvable. La única forma es cuando recibes a Cristo por la fe en tu corazón. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está la otra paz, la paz que yo llamo interior. Dios nos llama a que tengamos paz, pero la paz es como el aire. Si usted respira, se decide a respirar, usted va a estar bien. Si usted un día decide no respirar, usted se va a morir. Recuerdo en una película que vi, un hombre simplemente paró de respirar a ver cuánto aguantaba sin respirar. Y saben, no hubo forma de que pasara de minuto y medio, porque usted no puede dejar de respirar. Pero si usted quiere meterse en problemas, deje de respirar. Ahora, la paz es lo mismo. La paz de Dios está en nuestros corazones. Porque cuando Cristo vino a morar en nuestros corazones, el Espíritu Santo de Dios empezó a producir en nosotros un fruto que viene de Dios. Ese fruto está produciéndose, no es una expectativa, no es algo que va a pasar, es algo que está en el corazón de todos los cristianos. Si alguien de ustedes quiere verlo en su Biblia, está en Gálatas capítulo 5, verso 19. Hasta el 22, en el 21 empieza, mas el fruto del Espíritu es amor. Dios ha puesto su amor en tu corazón. Gozo. Puedes ser feliz si quieres, pero tienes que amarrarte a Jesús. Y el tercero dice paz. La paz de Dios se produce de adentro para afuera por medio del Espíritu Santo. Ahí está. Pero está en cada uno de nosotros si queremos aprovecharla o si nos entregamos
a las preocupaciones de este mundo. Jesús dijo en San Mateo capítulo 6, versos 33 y 34, bueno, desde el 25, Él dice, ¿por qué se preocupan de lo que van a comer o a beber o a vestir mañana? ¿No ven las aves del campo? No hilan, no tejen, no guardan en graneros, no hacen ni papas, son unas vagabundas, más o menos, la versión Oldemar habla hoy, ¿verdad? Y no ven los lirios del campo, ¿acaso que usted los ve ir al mall a comprar? Con todo, escuche esto, Salomón, que era un hombre multimillonario en dólares y en oro, nunca consiguió vestirse como ellos. ¿Ah? ¿Por qué te preocupas? No vale más su cuerpo que la ropa. Y no vale más usted que el alimento. Si Dios cuida a las aves del cielo y cuida a los lirios del campo, no va a cuidar de usted, hombre o mujer de poca fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es una exhortación. ¿Sabe que la angustia, la ansiedad están relacionadas con el temor de lo que va a pasar? Y nosotros muchas veces nos preocupamos de lo que va a pasar y nunca llega a pasar. Tremendo. La paz de Dios está en nuestros corazones. Mira, pero lo interesante es que la paz interior tiene mucho que ver cómo nos relacionamos nosotros con el resto de la humanidad. Usted tiene un esposo que no tiene paz interior, va a tener problemas, va a tener chichas, regaños, griterías, insultos, lo que sea. Usted tiene una esposita que no tiene paz interior, así va a ser la cosa. Usted tiene un hijo que no tiene paz interior, así va a ser la cosa. Hay una exhortación, San Marcos 9:50. Busque conmigo San Marcos 9:50. Dice así: buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? Tened sal en vosotros mismos. Jesús está comparando aquí la sal con el sabor que tenemos nosotros. Acuérdese que en Mateo 5 Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué está diciendo? La vida de Dios está en ustedes. Tened paz los unos con los otros. Ahí está. ¿Cómo es usted por dentro? Así es usted con los demás. No podemos ser procuradores de paz si primero no hay paz interior. No podemos ser procuradores de paz si no tenemos paz interior. Yo quiero preguntarle, usted posiblemente debe estar preguntándose también, ¿cómo es entonces un pacificador? Primer ítem, un pacificador tiene paz interior porque tiene paz con Dios. Si usted reconoce esta mañana que no tiene paz interior, que usted siente zozobra, siente angustia, siente ansiedad, siente ira, enojo, sus reacciones son violentas, te falta ponerte en paz con Dios. ¿Cómo hago eso, pastor? Debes reconocer delante de Dios que eres un pecador o una pecadora, inclinar tu cabeza y decirle, Señor, yo reconozco delante de ti que soy pecador o pecadora y te pido perdón a ti, porque a ti es a quien he ofendido con mis pecados, por todos mis pecados. Y te ruego que entres en mi corazón y que Jesús sea el Señor de mi vida de aquí hasta la eternidad. Y entonces tendrás paz con Dios. Porque cualquiera que deposite su fe en Jesucristo para la salvación y la vida eterna pasa a ser un hijo de Dios y tiene paz con Dios.
Y ese es el primer punto. Tiene paz con Dios. Eso lo lleva a tener equilibrio emocional. Y también le activa la misericordia. En el estudio que hicimos acerca de la misericordia está más detallado, pero yo le voy a dar un tip. Cuando usted se enoja con alguien, usted no está teniendo misericordia. Porque todos los seres humanos tenemos un gran problema. Nadie es capaz de llenar las expectativas del corazón de otra persona. Yo nunca seré capaz de llenar sus expectativas, hermanos. Yo soy un pastor que tengo mis errores y mis defectos. Posiblemente a algunos les gustaría que yo predicara de otra manera, no sé, que fuera más activo, más gritón, más aleluyaya, una cosa rara. Otros pensarán que tal vez debería ponerme saco y corbata. Otros pensarán que podría ser más guapo, cosa que no veo cómo se podría lograr, ¿verdad? Yo no puedo llenar sus expectativas, algún día le fallaré. ¿Qué debe hacer usted cuando yo le falle? Tener misericordia de mí, sabiendo que yo soy un ser humano imperfecto y que soy víctima de mis limitaciones. Cuando un hijo te falla, cuando la esposa te falla, date cuenta. No puedes esperar que la otra persona sea perfecta, tienes que tener misericordia, amarle tal como es y soportarle tal como es. Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros podemos llenar las expectativas de Dios 100%. Por eso fue que Él mandó a Jesucristo, porque nosotros por nuestros medios no podemos. Entonces, si Dios nos viera como somos, Él tendría que volver su rostro para no vernos, porque dice el libro de Isaías que la Biblia, la Biblia dice que la justicia de nosotros son como trapos de inmundicia delante de Dios. O sea, cualquiera de nosotros que llegara a decirle a Dios, yo soy el más justo de la tierra, el Señor volvería su cara porque es como que le trajeran unos trapos llenos de inmundicia. Entonces, ¿cómo es que sí logramos ser hijos de Dios? Aquí está la clave. La sangre de Jesucristo fue derramada por nosotros y sobre nosotros. Y cuando Dios desde su trono mira a los cristianos, no los mira en sus errores, sino que los ve a través de una película grande que se llama la sangre de Jesucristo. Y eso los hace limpios y los hace puros en medio de su imperfección. Nosotros tenemos que tener el mismo tipo de misericordia. Si una persona nos falla, darnos cuenta que esa persona, como yo, tiene limitaciones y que es merecedor de la misericordia. Sigamos. El equilibrio emocional, la misericordia y la humildad son frutos de tener paz con Dios. Un pacificador también es sabio, tiene sabiduría. Y la sabiduría no es una cosa que se tenga de natural. El ser humano no es muy inteligente, no es muy sabio. ¿Cómo se hace para tener sabiduría? Santiago, el pastor Santiago escribió, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esta mañana usted puede estar pensando, sí, ¿cómo me falta? Yo no soy procurador de paz, yo soy procurador de pleitos. ¿Cómo hago? Dice la Biblia, si te falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos y sin reproche. Y quizá el factor más importante para hacer uso de la sabiduría es elegir bien las palabras. En capítulo 3 de Santiago dice que si alguno no ofende de palabra, de ahí es una persona perfecta. Y que no solo puede refrenar su lengua, sino que puede refrenar todo su cuerpo. ¿Hay alguien así aquí? No. Pero si le pedimos sabiduría al Señor, Él nos ayuda. Mire lo que dice Proverbios capítulo 17, verso 27. ¿Cuántos son ahorrativos? ¿A cuánto les gusta ahorrar? Qué bonito es ahorrar, ¿verdad? Cuando se puede. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y de espíritu prudente
es el hombre entendido. Hermano, he estado practicando esto por varios tiempos y puedo decirles que es una gran bendición. No a todo hay que reaccionar. No a todo lo que te dicen debes contestar. Y no todo lo que en el momento querés decir, te nace decir, reaccionás, tenés que decirlo. Practica ahorrar tus palabras. Deja que la gente diga lo que diga, que haga lo que haga. Ahorra tus palabras. Dice la Biblia que en eso hay sabiduría. ¿Se imagina cuántos conflictos podrían evitarse si todos ahorráramos nuestras palabras? Y de espíritu prudente es el hombre entendido. Y aquí paso al siguiente punto. El pacificador es una persona que tiene entendimiento. ¿Y cómo es esto de que tiene entendimiento? Yo analicé estos puntos. Para tener entendimiento hay que instruirse. Instruirse. Maridos, les voy a dar un tip a los maridos. Las queridas hermanas tienen una cosa que se llama proceso hormonal. Una semana antes de la menstruación, su cabeza está loca. Una semana que les dura la menstruación, su cabeza está. Y una semana después de la menstruación, más o menos les queda una semana tuanis ahí, más o menos. Pero 22 días, la cosa está peliaguda. Y si usted no lo sabe, usted se vuelve loco. Pasa el tiempo de la menstruación y ahora viene la menopausia. Hermano, el varón que logra pasar a la par de su esposa por la menopausia, hay que hacerle un monumento. Las pobres hermanas tienen unos cambios de humor enormes. De pronto están felices, de pronto están llorando, de pronto están angustiadas, aquellos calorones, aquella cosa, y usted no sabe qué hacer. Y mi amor, ¿qué le hago? No me haga nada, no, yo estoy bien. No sé qué. Si usted es un sorompo que no se instruye, cuando a usted le pase eso, o le pase los papás que pelean con las hijas, no se dan cuenta que tienen un proceso hormonal las hijas también. Entonces va a estar peleando todo el tiempo. Instrúyase. Instrúyase. Hay gente que, no solo mujeres, varones, tienen procesos bioquímicos que los llevan a depresiones o a angustias. Hermanos, hay que instruirse. Luego de que usted se instruye, usted debe concientizarse. O sea, tome conciencia. Haga que permee en su alma y que se quede ahí todo ese conocimiento para que cuando usted vea a una persona que le falla o que lo saca de quicio, usted pueda aplicar las instrucciones, lo que usted conoce. Por último, debe acondicionarse. Acondicionarse debe ser que usted debe estar preparado sabiendo que en cualquier momento va a pasar. Hermanos, les tengo una noticia. Esto de que la gente nos falle no es algo que podría pasar. Es algo que va a pasar. Nosotros tenemos que acondicionarnos. Acondicionarnos nos prepara para que nosotros no metamos la pata, ¿cierto? Pero aún así, nos toca a nosotros hacer lo necesario como hijos de Dios para procurar la paz. No esperemos que lo hagan los demás. Hagámoslo nosotros. Romanos capítulo 12, verso 18. Busquen por favor Romanos 12, 18. Y Romanos 12, 18 dice, si es posible, algunas veces no será posible, ¿verdad? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todos los demás. A usted como cristiano le toca ser el pacificador. Ahora,
como le dije, no sea un pacificador para tratar de acercarse a Dios. No. A ver, voy a hacer una pregunta, pero no la conteste, solo en su corazón. ¿Cuántos tienen hijos que en lugar de darles alegría les ha dado tristezas? A muchos les pasa. ¿Dejan de ser hijos? Nunca. Ahí usted verá en la Reforma todos los domingos una fila larga de ancianos que van a ver a sus hijos que los avergüenzan y les han causado mucho dolor, y ahí están con ellos llevándoles una porcioncita de pollo, un pedazo de pan, cualquier cosa, porque los hijos nunca dejan de ser hijos. Dios es así con nosotros. Usted es un cristiano chichoso, no debería ser, pero Dios te sigue amando. Entonces, sé pacificador para que llenes el corazón de Dios de alegría, porque Él espera y te ha dado las herramientas para que seas un pacificador. Que si en la casa hay pleitos, no sea por vos. El pacificador elige muy bien sus batallas. Con esto voy a terminar. Hermanos queridos, muchísimas veces los pleitos, como son reacciones de nuestras pasiones, son por cosas absurdas. Son por cosas absurdas. Están el esposo y la esposa hablando de hace 40 años. Así, yo sabía que esa chiquilla te gustaba. Siempre me lo negaste, pero ves como al final te pesqué 40 años después. Por Dios santo. O usted se pone a pelear con su hija porque no lavó los platos, o porque no tendió la cama, o porque no apagó la luz, o porque gastó más agua. Ustedes no se han dado cuenta que las peleas a veces son por cosas absurdas, por una mirada, por una palabra. Todo eso es producto de nuestra pasión interna, orgullo, arrogancia, prepotencia, narcisismo, egocentrismo, vanidad. Qué bonito es ser un hijo de Dios pacificador. ¿Podemos lograrlo? Sí. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Este es nuestro último texto de hoy, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 15. El apóstol Pedro dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o mentiroso, o por entremeterse en lo ajeno. Deje que cada quien viva su vida. Dios se encargará de corregir en cada persona lo que tenga que corregir. A nosotros como padres nos asiste la responsabilidad de criar a nuestros hijos hasta cierto punto. Ante la ley, ante Dios y ante la sociedad, cuando ese chiquillo tiene 18 años ya está por su cuenta. Usted puede aconsejarle, usted puede ayudarle, pero quien toma las decisiones de su vida es esa persona, aunque usted no esté de acuerdo. Usted no es el papá de su esposa ni la mamá de su esposo para estarlo corrigiendo. Si alguien tiene que corregir a su cónyuge, es Dios. ¿Qué pasa con el que trata de corregir a su cónyuge? Se desgasta, se maltrata a los demás. Deje de estarle hablando a los demás en su casa de lo que a usted le parece que es correcto, porque tal vez no sea tan correcto como usted piensa que es correcto. Aquí voy a cometer una infidencia, a riesgo de que me echen de la casa. No, no es cierto. Tita no me va a echar de la casa nunca. Lo conversamos un día. Tenemos una hija preciosa, una bebé de 35 años. Y está allá en Inglaterra. Y fue una lucha con eso de la limpieza de la casa, porque Tita
Tita limpia una casa y la limpia en serio. O sea, la casa está limpia siempre. Entonces, si ella tiene que pasarle 3 veces al piso, le pasa 3 veces. Y entonces era, Yasmín, limpio los vidrios, ya voy. Yasmín, lave los trastes, ya voy. Y a veces eso tardaba. Y esa lucha, y a veces uno se enoja. Y resulta que Yasmín ahora está allá en Inglaterra. Si la casa está sucia o limpia, nosotros no sabemos. ¿Para qué tanto pleito? Hermanos queridos, no es que nos descuidemos de los chiquillos, pero pónganse a pensar, y con este pensamiento termino. La enorme mayoría de los pleitos son por cosas muy pequeñas. Y a veces en el tiempo recordamos las heridas que nos causó ese pleito, pero no recordamos por qué fue el pleito. Queridos hermanos, es tiempo de volvernos a Dios y en obediencia alegrar el corazón de Dios siendo procuradores de paz, pacificadores. Deja que lo que le toca a Dios lo haga Dios, que lo que le toca al ser humano lo haga el ser humano, y vos viví tu vida agradando a Dios y Dios se encargará del resto. Así es como funciona esto, porque si no, no tendrás paz y también crearás disturbios. Señor, gracias por esta mañana que nos has permitido estar aquí para hablar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para entenderla, para dejarla que penetre en nuestro corazón y llevarla a la práctica. Oh Señor, permite que un día cuando tú me veas, Padre, cuando vuelvas tu mirada hacia mí, puedas decir, qué bueno que es un pacificador. Este va a dar testimonio de mí porque el mundo va a decir que Él es hijo de Dios porque procura la paz y no el conflicto. Bendito sea tu santo nombre, Señor. A tu gracia y misericordia nos encomendamos y encomiendo a cada uno de mis hermanos y hermanas que vino esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Para Cristo. Para Cristo.